Él es amor, he nacido de nuevo, soy hijo de Dios, y en su amor yo estoy pleno. Si quieres nacer de nuevo, el amor es el camino de Jesús. El camino del amor. Ven amigos, te invito a este camino donde su amor nos sostiene, nos lleva, nos forma en la prueba. Infinito es su amor, que es amor. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Cruz fue el regalo más grande que Dios nos dio a través de su Hijo. Cerremos nuestros ojos
Dejemos que Él ministre en nuestro corazón, que nos llene de esa plenitud de gozo y de paz que solo Él puede dar. El mundo no la da, solo Jesús. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre, el precio pagó, fuente de vida, a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me diste a mí, me amaste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo un Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino, mi vida salvó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me diste a mí, me amaste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y hoy puedo entrar, y hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y hoy puedo entrar, y hoy vengo a adorar al santo lugar. Díselo. Abriste la puerta y hoy puedo entrar confiadamente. Hoy vengo a adorar al santo
santo lugar tú abriste la puerta y hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar tú abriste la puerta y hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar, santo lugar, entra confiadamente tú abriste la puerta, entra confiadamente, vengo a adorar, entra al santo lugar, tú abriste la puerta y hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar, tú abriste la puerta y hoy puedo entrar, solo hoy vengo a adorar al santo lugar, obedeciste la muerte y yo puedo, hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre entregó, su sangre. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre entregó. Oh sí, Señor, lo hiciste por amor. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, como el Salvador dio todo por un pecador. La cruz sangre entregó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, como el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Una ofrenda de palmas a que vive y reina, el sepulcro está vacío. La iglesia impacta cuando la familia alumbra. Vivimos en tiempos donde hay muchas casas, pero poca luz, muchas paredes, pero poca dirección, mucha tecnología, pero poco testimonio. Jesús no dijo, sean luces individuales solamente. Dijo, vosotros sois la luz, y la primera comunidad donde esa luz debe brillar es la familia. Cuando una familia ora junta, cuando perdona, cuando honra a Dios en lo pequeño, esa casa se convierte en mensaje, sin micrófono, sin púlpito, pero con poder. Hay hijos que aprenden mirando, vecinos que observan en silencio, corazones rotos que buscan dirección, y Dios usa una familia fiel para hablar. La luz no grita, pero vence la oscuridad. No necesita pelear, solo brillar. Y cuando una familia vive conforme a Cristo,
Cristo predica todos los días. La familia bíblica no es perfecta, pero es luminosa, no es exhibición, es testimonio, porque cuando Cristo gobierna el hogar, Dios está hablando al mundo. Una sola casa puede parecer pequeña, pero cuando la luz se mantiene encendida, termina anunciando el amanecer. La familia que honra a Dios no solo ilumina su sala, prepara el día para toda una generación. Buenas noches, amados de Dios, les bendecimos desde Bogotá, Colombia, miércoles 4 de marzo del 2026. En nombre del Ministerio Grupo Amor y en nombre de la pastora Maite Herrera y de quien les habla el pastor Luis Fernando Bejarano, reciban un abrazo de amor, un abrazo de cariño fraterno en Cristo Jesús, deseando de todo corazón que se encuentren muy bendecidos en estos tiempos llenos de la presencia de Dios y llenos de su amor, cumpliendo los propósitos a los cuales Él nos ha llamado en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por este día, por la oportunidad que nos permite hoy estar a través de este medio de comunicación, llevando el mensaje de su palabra a muchos, para que seamos edificados, fortalecidos, renovados, consolados, guiados, conforme su palabra, porque la palabra de Dios es el alimento, es espiritual, es la forma como Dios habla a nuestras vidas, y como nos enseña la manera de hacer las cosas, cumplir los propósitos a los cuales Él nos ha llamado. No vivimos vidas sin propósito, vidas guiadas conforme a su Santo Espíritu, conforme a su palabra, en aquello a lo que Dios nos ha llamado, en Cristo Jesús. Por eso damos gracias al Señor, porque Dios es fiel y está con nosotros todos los días. A través de sus siervos en todo el planeta, su palabra corre y llega a muchas almas cada día. Damos gracias al Señor por todo eso, por su fidelidad, por su amor, por sus promesas, por su cariño, por su amor para con nosotros en Cristo Jesús. Yo te invito a entonces que después de este tiempo de alabanza y adoración, coloquemos este tiempo en el altar de Dios, primeramente con una oración, dándole gracias a Dios, pidiéndole perdón también por nuestros pecados y pidiéndole que nuestra fe no falte, que nos renueve hoy en la fe verdadera conforme su palabra en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias, Papito Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros todos los días, porque no nos dejas, porque no nos desamparas, porque nunca nos has abandonado. Gracias, Papito Dios, por tu amor y por tu gracia y misericordia en Cristo Jesús. Reconocemos, Señor, que muchas veces te fallamos, te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que cada día, Señor, seamos fortalecidos en nuestro espíritu para no fallarte, mi Rey, para ser cada día conforme tu santísima voluntad. Gracias por tus promesas, por tus bendiciones para nuestras vidas, para nuestras familias. En todo lo que hacemos siempre reconocemos tu presencia. Tú eres Dios. Nosotros reconocemos tu presencia y te honramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. El mensaje de hoy lleva por título Enemigos de la familia. Es un tema que tiene que ver con la palabra que el Señor nos ha dado este año. Salmo 127, donde nos enseña que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la casa, en vano vela la guardia. Es entender que dependemos absolutamente de Él, que si sus propósitos hacen parte de nuestras vidas, Él siempre guardará a aquellos que buscan honrarle desde la fe, desde la obediencia, desde la santidad, desde el amor, desde la humildad y con un corazón contrito y humillado para reconocer su
presencia y su santísima voluntad. Recuerda que en la carta a los Hebreos enseña que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Reconocer su presencia es lo primero. Reconocer su amor en Cristo Jesús, la salvación. Reconocer la presencia del Espíritu Santo, reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Reconocerlo en todos nuestros caminos es la manera de poderle honrar y poder caminar en sus propósitos. El que no naciere de nuevo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Entonces el mensaje de hoy, enemigo de la familia, es porque hemos venido ministrando la palabra, enfocándonos hacia la importancia de la familia para Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta promesa tiene que ver precisamente con la vida eterna para aquellos que han creído a su palabra. Tiene que ver con los propósitos de Dios. Tiene que ver con los tiempos que vivimos. Tiene que ver con todo lo que Dios demanda de su iglesia, de quienes han creído, y que obviamente se levantarán muchas cosas contra los escogidos de Dios y en contra de los propósitos de Dios. Por eso el mensaje de hoy tiene que ser muy importante para aquellos que deseamos realmente que Dios obre, no solamente en nuestras vidas, sino que muchos le conozcan a través de nuestro testimonio. El mensaje tiene que ver también con la carta a los Efesios, un versículo, una palabra que siempre se ha compartido en la iglesia y que tenemos que tener claro todos nosotros. En Efesios 6 dice la palabra del Señor, hablando de la armadura de Dios, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjate que el apóstol Pablo nos llama a estar fortalecidos en el Señor, y esto solamente se puede lograr cuando estamos aferrados a Él en una vida de oración, de meditación de la palabra, de buscar continuamente que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Y dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, el enemigo natural de la iglesia, el enemigo que se levanta en este mundo para impedir que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Es necesario que lo reconozcamos. No es un mito, no es una figura imaginaria, no es algo que no exista, es algo que es real y que tiene mucho poder y mucha malignidad, y por eso debemos no solamente reconocerlo, sino estar listos para enfrentar y vencer todas sus artimañas. No desconocemos las artimañas del diablo, enseña la palabra de Dios, porque Dios nos las ha revelado por su bendita palabra. Dice el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso nosotros debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta armadura de Dios, este pasaje de la Escritura nos llama a estar sensibles a esa malignidad que opera en el mundo. Esa malignidad que opera en todas las formas, en la política, en la economía, en la cultura de los pueblos, en las culturas religiosas, en las culturas filosóficas, en el humanismo, en la mal llamada ciencia humana, en la que muchos se apoyan en todos este tipo de formas culturales que existen en el mundo. Pero como dice la palabra, hay caminos que parecen vida, pero su fin es muerte. No podemos desconocerlo, y a la luz del mensaje de la palabra de Dios hoy, pues obviamente también vamos a fortalecer esta enseñanza. Vamos a fortalecer nuestro conocimiento de los enemigos de Dios, de los enemigos también del hombre de Dios, de los enemigos
de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas formas en las que el maligno se levanta para atacar lo que Dios quiere salvar. Primeramente las almas, y a través de cada creyente sus familias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, en estos tiempos, y más en los tiempos actuales, se han levantado muchas formas de atacar esa institución sagrada de la familia. Como hijos de Dios debemos estar preparados para presentar defensa, para levantarnos contra todo tipo de malignidad. Eso es lo que se ha venido predicando en los últimos mensajes, a los cuales hacemos bien en estar atentos. Fíjate lo que dice la palabra en 2 Timoteo 3, versículo 1 y 2, en el nombre de Jesús. Y dice la bendita palabra del Señor. Aleluya. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y si continúas, ahí siguen muchas formas más en las que la malignidad está operando en estos tiempos. Y es por el espíritu que se mueve en el mundo, el espíritu del anticristo. Todo lo que se levanta contra Dios es el espíritu del anticristo. Todo lo que se levanta contra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la buena nueva de salvación, es el espíritu del anticristo que no quiere permitir que los hombres reconozcan el amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay salvación, perdón de pecados para todos aquellos que se arrepienten. Pero a través de aquellos que se arrepienten también vendrán muchos, comenzando por sus familias. Y esto es algo que el enemigo de Dios no quiere permitir. Obviamente, a la luz de la palabra, entendiendo todo lo que Dios nos ha enseñado, debemos disponernos para pelear esas batallas, pero no con las armas del mundo, sino con las armas espirituales. Porque enseña la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales. En 2 Corintios 10 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir todas esas formas malignas que el enemigo ha ingeniado para apartar a los hombres de Dios. Nosotros tenemos que tomar esas armas, tenemos que tomar la armadura, tenemos que estudiar las escrituras, tenemos que mirar las maneras como Dios nos ha dotado para enfrentar todo tipo de malignidad. El problema económico, el problema emocional, el problema familiar, la parte cultural, la cultura de los pueblos. Hay muchas cosas que definitivamente debemos saber desechar, reconocer como algo que es en contra de Dios, y obviamente como algo que nos afecta en nuestra relación con Dios y en los propósitos de Dios. La cultura de los pueblos, las religiones, las filosofías, las ideologías que se han levantado. Hoy vemos jóvenes que se creen animales. Eso es increíble. Todo tipo de ideología que no es conforme a la palabra de Dios, obviamente no es de Dios. Y si no es de Dios, obviamente también es del maligno. El diablo existe. Y hay que hablarlo. Existe el pecado, y el pecado no es un asunto moral, es un asunto entre Dios y el hombre. Cuando el hombre se aparta de los propósitos de Dios, se desvía de las enseñanzas bíblicas, obviamente está pecando. Y muchos se van tras sus propios sueños, sin importarles también que muchas veces esos sueños los apartan cada día más de Dios. Por eso debemos reconocer, discernir qué está bien y qué está mal. El mundo hoy en día sigue corrientes de pensamiento, ideologías que cada día, vuelvo y repito, nos apartan más de Dios. Pero cuando la luz de Cristo alumbra nuestro entendimiento, cuando su amor, su sacrificio, su sangre preciosa derramada en la cruz son la evidencia del amor de Dios para con nosotros, obviamente el amor de Dios nos constriñe, nos redarguye, nos llama a tener que arrepentirnos, a reconocer nuestro pecado, nuestro error.
Y no solamente, vuelvo y repito, no son solamente asuntos morales. No se trata de que yo sea bueno según mis propios escala de valores con respecto a lo que es bueno y es malo. Porque lo correcto, lo perfecto, es conforme la palabra de Dios. Y para no desenfocarnos del mensaje sobre los enemigos de la familia, debemos entender que hoy en día toda esta malignidad, toda esta estrategia perversa se ha levantado contra nuestras vidas y obviamente agrede nuestras familias. Por eso vemos cada día la familia atacada y destrozada por tantas cosas que se mueven en el mundo. Nuestros jóvenes, nuestros niños, mientras están en la casa, los vemos con amor a sus padres, cuando los padres los aman y cuando los padres los cuidan y con buenas intenciones los llevan a los colegios y a muchas formas de socializar. Pero en la medida que van creciendo, las culturas de los pueblos y todo este tipo de estrategias perversas van afectando su mente, su corazón y su escala de valores y terminan apartados de Dios primeramente y obviamente también como consecuencia las familias son disgregadas, son separadas, son divididas. Por eso en este tiempo dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Se levantarán los hijos contra los padres. Y todo esto lo podemos combatir desde la oración, desde la enseñanza de la palabra. Los padres que tienen hijos pequeños tienen que enseñarles desde niño, como dice la palabra del Señor, la palabra de Dios, de Deuteronomio, colocar las enseñanzas en los dinteles de la casa, hablarles constantemente de los principios y valores de Dios. Y si nosotros hacemos esto diligentemente, obviamente también la malignidad tendrá que retroceder porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Entonces en 2 Timoteo 3, versículo 1 y 2 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, mira lo que estamos hablando, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Quiere decir que el hombre se va a volver egocentrista y egoísta. La humanidad caminará cada cual buscando satisfacer sus propios deseos. Avaros, vanagloriosos, orgullosos, desobedientes a los padres. Todas estas son formas en las que el mundo y Satanás ataca la familia. ¿Cómo combatimos esto? Fíjate cómo lo dice también la palabra en Efesios 6, 1-3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto nunca es tarde para hablarlo con nuestras familias. Siempre debemos dejar en claro a todos los miembros de nuestra casa el orden y las maneras que Dios ha establecido para que las familias permanezcan. El afecto natural, los lazos familiares, la relación entre padres e hijos es un lazo indisoluble. Toda la vida seguiremos siendo hijos y toda la vida los padres serán padres, y esto no va a cambiar porque son lazos indisolubles, son lazos que Dios ha creado, lazos de amor que permiten que las familias tengan esa unidad, esa capacidad de mantenerse firmes y unidos y conforme es la voluntad de Dios. Aquí dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, y esto implica que ellos tengan primeramente a Dios en su corazón. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Ya hay que enseñarle a nuestros hijos la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñarles la palabra de Dios. Es la manera, no hay otra manera. Esto no puede simplemente suponerse que lo van a entender en el colegio, no. Los padres deben comenzar esa educación desde su casa,
hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y nosotros también tenemos padres, y nosotros aún siendo mayores, muchos tienen a sus padres vivos, deben honrarlos, deben ayudarlos, deben apoyarlos, deben ayudarles y ver por ellos en la medida de lo posible. No podemos desentendernos de esa grandísima responsabilidad. Los padres nos ayudan a nosotros a desarrollarnos desde niños, nos cuidan, nos protegen, nos proveen, y cuando ellos ya son mayores, los hijos tienen que ayudar a sus padres. Esto es un lazo natural. Aquellos que se desentienden de sus padres, obviamente también, y perdónenme que utilice esa palabra tanto, pero realmente es supremamente delicado no honrar a los padres. Por eso es el primer mandamiento con promesa. Aquí dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Porque muchas veces las familias tienen problemas, porque los hijos no honran a los padres. Porque los hijos desconocen a sus padres y no les honran. Y fíjate que no dice honra a tu padre y a tu madre si son buenos. Muchos padres también fallan. Pero dice, hónralos, son tus padres, te dieron la vida. Son los instrumentos de Dios para darte la vida. Hónralos y ayúdalos en lo posible. Como debe ser como hijo. Y dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muchos no tienen esa bendición porque nunca entendieron ese principio espiritual de honrar a los padres. Son principios espirituales que debemos reconocer. Entonces, cuando se pierde el respeto y la autoridad de los padres, pues la familia se debilita sencillamente. La familia donde no hay estos valores, esta escala de valores dados por Dios, pues es una familia que no va a funcionar. Tenemos que tener clara la palabra de Dios para poder guardar nuestra familia. Otro aspecto en los que se levanta la malignidad en estos tiempos, miren lo que dice 2 Timoteo 3:3, dice que los hijos de este tiempo, los hombres de este tiempo, porque ya vimos los primeros 2 versículos en el primero anteriormente, y aquí vemos el versículo 3, dice que se levantarán los hombres de estos tiempos sin afecto natural, y estamos hablando específicamente de los postreros días. Si tú lees el versículo 1 y 2, venga, lo volvemos a colocar, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso estamos hablando, postreros días, porque todo lo que estamos viendo, las guerras, rumores de guerras, las señales en la naturaleza, en la economía, en la política, los gobiernos de los pueblos, la maldad aumentando, la ciencia aumentando, todo esto son señales que anuncian que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, pero también son señales que anuncian que vendrán juicios sobre el mundo y sobre todos aquellos que simplemente decidieron ignorar a Dios, y vendrá juicio sobre el pecado. Dicho de otra manera, vendrán consecuencias de haber desconocido la voz de Dios. Entonces aquí dice que habrá hombres amadores de sí mismos, amadores, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Y el versículo 3 dice, sin afecto natural, implacables. Afecto natural, ese afecto natural, esos lazos de unidad, porque se levanta el hermano contra el hermano, la mamá contra la hija contra la mamá, el hijo contra el padre. Todo este tipo de circunstancias o situaciones que se está presentando en estos tiempos es porque el afecto natural se está perdiendo. Natural es que amemos a nuestros padres, natural es que un padre ame a su hijo, natural es que un padre provea para su casa, natural es que la mujer sabia edifique su casa, eso es natural. Pero cuando todos estos roles y todas estas responsabilidades se pierden y todas estos principios y valores se socavan, simplemente van a terminar en la disolución de la familia. Aquí entonces dice, sin afecto natural, implacables, no tendrán piedad, podrán incluso agredir a su familia, como Caín y Abel, agrediéndose entre familiares. Esto no es correcto. Y nosotros como hijos de Dios debemos luchar contra estas formas que se levantan en estos tiempos
porque estamos en los postreros días. Las armas, vuelvo y repito, 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cuáles son las armas? La oración, la meditación de la palabra, para estar preparados, para fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice aquí en Efesios versículo 10. Fortaleceos en el Señor para poder presentar defensa, para poder bendecir a nuestras familias, para poder deshacer las obras del diablo, para hacer retroceder la malignidad, porque hay un hombre de Dios, una mujer de Dios en una familia orando. Cree en el Señor Jesucristo, tú te conviertes en ese instrumento de bendición para tu familia, para pelear esas batallas espirituales. Ah, no, Señor, yo te los entrego. Nunca hagas eso. Sigue orando. Mientras haya vida, esos lazos indisolubles no se rompen y tú tendrás que rendir cuentas hasta el final. El que persevere hasta el fin, no en algunas cosas, en todo. En todo debemos perseverar, orando, clamando. Y si no clamas por tu familia, no me explico, no podría imaginarme por qué vas a clamar. ¿Y quieres a alguien más que tu familia? No debes amar a tu familia, tu sangre, tu arraigo natural. Son esos lazos que, vuelvo y repito, son indisolubles. Y en estos posteriores días es lo que estamos viendo, familias disueltas, familias disfuncionales, familias que no caminan en principios y valores de Dios. Ignoran y desconocen a Dios, pero también ignoran y desconocen al diablo, que es el que genera toda la división en la casa, porque una casa dividida, él lo sabe, no prevalecerá. Y si tú tienes entendimiento de la palabra de Dios, no vas a caer en las trampas y en las artimañas de Satanás, porque no las ignoramos. Dios nos ha abierto los sentidos espirituales para que podamos discernir las maneras como el maligno quiere robar nuestra bendición, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, en estos posteriores días muchos se levantarán precisamente contra ese afecto natural, y cuando ese afecto natural se pierde, pues la familia pierde su esencia. Entonces, la presión cultural también se convierte en una lucha para la iglesia. La presión cultural, porque ver a nuestros hijos dominados por las corrientes de la música, de los medios, de las culturas, de los deportes, de las distracciones, de los placeres, de la mundanalidad, de la inmoralidad. Santo Dios, todo lo que se está moviendo es terrible en el mundo, y Dios nos da su palabra que también todos conocemos, pero que tiene mucha aplicación dentro de la enseñanza del día de hoy. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Es muy lindo cuando nuestros ojos se abren y realmente comprendemos que el mundo es como un tsunami, es un mar que se viene y arrasa, es un río turbulento. Cuando viene una creciente y arrastra todo lo que se encuentra en su paso, esa es la mundanalidad. Viene como ríos turbulentos, como crecientes que se vienen, ríos desbordados que van arrastrando todo lo que encuentran, arrastran árboles, casas, animales, piedras, todo, porque es una fuerza muy poderosa. Pero los hijos de Dios estamos edificados sobre la roca. Podrán venir vientos, tempestades, pero nuestra casa no cae porque estamos edificados en un terreno firme, que es la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos arraigarnos más cada día en nuestra fe, meditar más en la palabra de Dios, entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra unas fuerzas malignas muy poderosas, que si no es por la presencia de Dios en nuestras vidas, nos gobernarían y nos someterían. Pero en Cristo Jesús Él vino a dar libertad, a dar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, para que entendamos todas estas cosas que quieren lastimarnos y robarnos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso dice, no os conforméis. Toma la decisión de no permitir que la malignidad gobierne tu vida.
Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Otro enemigo que se levanta en estos tiempos es el amor se enfriará. El amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a nosotros mismos. Ya vemos cómo muchos destrozan su cuerpo con cosas, hacen un hueco, se tatúan de una forma triste ver cómo no reconocen que somos templo del Espíritu Santo. Y si no amas a Dios, si no amas a tu prójimo, si no te amas a ti mismo, pues tampoco amarás a tu familia, que es tu entorno inmediato. Tu familia se verá afectada porque en estos tiempos se perderá el afecto natural y el amor de muchos se enfriará, como lo dice la palabra de Dios en Mateo 24, versículo 12, dice la palabra del Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando miramos todo lo que está sucediendo, muchos piensan que Dios perdió el control, que Dios ya no puede hacer nada, que Dios simplemente nos dejó y nos abandonó. Jamás. Dios nunca nos abandona. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Nunca pienses que Dios te abandonó. Podemos estar pasando por momentos difíciles. Tened por sumo gozo cuando salgáis en diversas pruebas. La prueba de vuestra fe más preciosa que el oro produce paciencia. Y la paciencia es la capacidad de resistir, de soportar y de no rendirnos en los propósitos de Dios. De levantarnos. Es una fuerza poderosa. La paciencia es una fuerza poderosa que permite incluso, como dice el Salmo 25, el Proverbio 25, transformar el corazón del príncipe. Cuando nosotros vemos que hay alguien paciente para no rendirse, termina triunfando sobre aquello en lo que está trabajando. La paciencia, no rendirnos para no dejar de luchar por lo que amamos, por lo que creemos, no rendirnos. La prueba de nuestra fe en medio de todas las circunstancias que se presentan es pasar por el fuego de la prueba. Y cuando pasamos por el fuego de la prueba y esa prueba no nos somete, simplemente somos vencedores en medio de las pruebas. Por eso dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y muchos no soportan y prefieren rendirse a la mundanalidad y a las cosas de este mundo. Y se van tras las riquezas o tal vez tras buscar cómo salir adelante o cómo sobrevivir, que es muy triste vivir para sobrevivir. Esto es muy triste. Vivir para sobrevivir es muy triste. Debemos vivir para Dios, a la gloria de Dios. Orar, clamar, creer que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando le buscamos de corazón, veremos la gloria de Dios como saber que Dios existe. Dios, un corazón contrito y humillado no despreciará jamás. Pero debemos aprender a buscarlo desde el corazón. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y esto es algo que debemos tener muy claro, muy claro. Dios busca hombres comprometidos, hombres esforzados y valientes, siervos dispuestos a pelear batallas, soldados de Cristo. Que busquemos en todo momento el reino de Dios y su justicia y la gloria de Dios. Que busquemos la gloria de Dios. Y es la manera como Dios nos permite. O sea, las crisis en el mundo y en la familia no es casualidad. Es algo que está presupuestado porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo y Él quiere llevarse a muchas almas a su reino de tinieblas en la eternidad. Pero cuando tú entiendes esto, tú vas a luchar con todas las fuerzas de tu corazón, porque el que cree en nuestro Señor Jesucristo
tiene vida eterna, pero una eternidad con Dios, no una eternidad en condenación, una eternidad con Dios. Miren lo que dice el Salmo 127.1, que es el Salmo, los versículos que nos llaman a pelear estas batallas espirituales desde la fe. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está con nosotros, simplemente no podemos pensar que vamos a vencer la malignidad que existe. Pero si Él está en nuestro corazón, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Si nosotros estamos tomando nuestra cruz, si estamos perseverando en la oración, si estamos perseverando en bien hacer, la gloria de Dios desciende sobre tu vida y sobre tu familia. Porque Dios es galardonador de los que le buscan y sus promesas son en Él sí, en Él amén. Su palabra se cumple en los que han creído a su palabra, en el nombre de Jesús. Tú, amado de Dios, no te rindas. Hay muchas áreas que debemos cubrir con estos mensajes, muchas formas en las que Dios nos va a preparar para enfrentar estos tiempos que preceden a su segunda venida, pero debemos ser como las vírgenes sensatas que tenían sus lámparas llenas de aceite, estaban ungidos, estaban en la actitud correcta, estaban atentos a la voz de Dios y estaban dispuestos a pelear las batallas, no dormían, porque dice que las vírgenes sensatas, llegó el novio, las encontró despiertas con sus lámparas llenas de aceite y velando y orando para que no los cogiera desprevenidos. Las insensatas duermen, los religiosos duermen, los que no entienden, los que viven en tinieblas, los que viven en la oscuridad de la noche, no van a reconocer los tiempos proféticos, pero quienes estamos aquí dispuestos a escuchar la voz de Dios y escuchando estos mensajes, vamos a estar en la actitud correcta, velando y orando, y no permitiendo que el ladrón robe nuestras bendiciones en nuestra familia. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor. Gracias, Papito Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra. Gracias, Padre, porque tú hablas a nuestra vida hoy, hablas a nuestro espíritu, tocas nuestras familias hoy. Tú eres fiel, Papito Dios, porque cuando creemos en ti, Señor, tú nos has dado una promesa de bendecir nuestras familias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te damos gracias, hoy te damos gloria y honra, Señor, y disponemos nuestro corazón para decirte, Señor, no permitas que durmamos, no permitas que nos desviemos de tus propósitos. Dile, Señor, no permitas que yo me rinda, no permitas que mi fe falte, no permitas que me desvíe ni a diestra ni a siniestra. Guíame, Señor, en tus caminos y pueda ser bendecido junto con mi familia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, hoy por este tiempo. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad y amor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amadísimos de Dios, les bendecimos, damos gracias al Señor por sus vidas y gracias a todos aquellos que nos apoyan con sus diezmos y ofrendas. Son bendiciones, son tiempos donde necesitamos el apoyo de todos. La obra no es solamente de los pastores, somos todos los llamados a apoyarnos como iglesia. Y Dios es galardonador de los que le buscan y Dios ama al dador alegre. La forma de proveer la iglesia es a través de que todos sintamos la responsabilidad y le demos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Dios los bendiga, amados de Dios. En Cristo Jesús. Amén.